Cañones con acantilados de hasta 500 metros de altura. Una frontera natural con Portugal que totaliza 120 kilómetros de longitud, formando un continuo de paisajes que no parecen de la península ibérica. Esto es lo que nos espera en esta parada de nuestro road trip. Estos son los Arribes del Duero. Se ve más en Portugal que do lado de España. Lá do lado de España hay otros tipos, encinas, robles, olivas. Haciendo base en la zamorana localidad de Fermoselle, vamos a coger un barco en el que nos adentraremos en lo profundo de uno de los tramos de los Arribes, cuyos acantilados irán creciendo poco a poco en tamaño y espectacularidad. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué te parece? Estoy aquí mirando cosas. Había por ahí nidos, me ha parecido ver. Y le pareció bien. Los Arribes y esta excursión destacan por la presencia de múltiples aves como la cigüeña negra, el buitre leonado o el alimoche. Así que abrid los ojos, que ahí hay una cigüeña negra encima de la roca. Así, entre cañones cada vez más y más altos, llegamos a final de ruta, donde el barco se detuvo y, paradojas que solo pasan en medio de la naturaleza, pudimos escuchar el silencio. Tú mismo, los peces te agradecen. Estaba yo mirando a David. Digo, esa cámara no es la mía. No. Estaba Daniel aquí, pobre. Motores en marcha de nuevo, nos tocaba emprender la vuelta rumbo a los miradores del Duero. Pero esta vuelta nos tendría una sorpresa reservada, en la forma de los preciosos colores que el sol nos brindó todo el camino. ¿Qué os parece, pues? Está chido. Está chido. Eso es crónica de Google. ¿Tu mamá qué te parece? ¿Qué et sembla? Què? Això. Molt xulíssim. Molt xulíssim. Està chido? Gorgeous. 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 Alimoche. Mirad qué amarillos que vienen. ¿No es espectacular?
paseo en barco dura 3 horas, pero aviso para navegantes, se pasan volando. Tan rápido se nos fueron que ya era hora de comer. Así que antes de ir a ver a los miradores, hicimos una parada técnica en Miranda do Douro, Portugal, para comer a la portuguesa. Bonito, bonito, y mucho, y bien. Todo mezclado con todo. Todo mezclado, hay fideos. Curioso. ¿Estos son 2 raciones? Siempre que comemos en Portugal acabamos comiendo Acabamos como cerdos. como tocino. Pues como el desayuno de esta mañana. Ay, te he quitado el... ¿Te habéis acabado ya? ¿Qué vos? Pues estoy pensando, porque por querer quiero varias. Es un dilema. Siempre. A mí esto de que me saquen el carrito de los postres me ha matado. Lo hacían mucho antes. Ah, sí. Pero para el final, también nos habíamos guardado algo muy bueno. Una ruta por los miradores a los Arribes del Duero. Comenzamos por el de Fraga do Puyo, con su característica forma de meandro. Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Aquí mamá la aventurera que se note ha perdido su vértigo. To do everything you said you would. Y me acuerdo cuando veía estos suelos así transparentes. The memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the bar. Nuestra siguiente parada es el Puente de Requejo, construido en 1914 con inspiración en la escuela de Eiffel. Sí, el de la torre. Además, este puente creíamos haberlo visto en algún sitio, así que si alguien sabe dónde, que lo diga. Could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Try to be cool, even wear that shirt you. Camino a nuestra siguiente parada, el GPS decidiría llevarnos por la calle de la amargura. Es que ni siquiera se aguanta. La 160 es lo que tiene, que no se aguanta más que Aquí en los carreteros confinados les revientan las carreteras y se confinan en la fuerza. en la calle de la Pero, amargura. ¿qué es esa calle de la izquierda? ¿Qué es eso? Barbastro, ¿Qué marca en de izquierda en el Barbastro. GPS? Te metas por la piedra. En Barbastro. Es que esto es... Ah, mira, lo va a apartar por otro lado. Se va a apartar ahora, pobrecito. No sé qué va a Y hacer. nos quedamos y había parido una oveja. We can be friends. Ya en carreteras mapeadas, el siguiente mirador será el de las Barrancas. Como en el resto de miradores, además de, evidentemente, la vista, echadle un ojo también a la vegetación de la zona, con características encinas y alcornoques y abundantes cultivos de vid, entre otros. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Este es el mirador de la Coda, que parecía guardar una relación especial con Unamuno, que lo describía como el más imponente de la ribera. Unlike my friends, you are nothing like them. Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just. El último mirador es el del Fraile, y no me preguntéis por qué grandes desniveles llevan muchas veces la palabra fraile. En este caso, hablamos de acantilados de hasta 400 metros de altura, teniendo la presa que veis ella solita 140. Uno de los motivos que la hicieron protagonista de la última escena de Dr. Zhivago. Os dejo pues aquí hasta el siguiente vídeo, con un mirador de esos, ¡wow! You are nothing